glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Querido hermano, estas letras las escribió Elena de White porque veía la influencia que los dirigentes, que el gran doctor John Harvey Kellogg tenía sobre las mentes de los hermanos y sobre las mentes de los dirigentes y los pastores mismos. Hoy en día la cosa no ha cambiado. Está pasando exactamente lo mismo. Hoy en día nuestros hermanos adventistas no quieren estudiar por ellos mismos. Prefieren escuchar a pastores renombrados como Ward, Gambetta, Bullón y todos esos, y todo lo que ellos dicen, aceptarlos como si fuera puramente verdad. Y no están dispuestos a estudiar por flojos, por ser flojos y perezosos para el mandato de Dios, a escudriñar todo. No están dispuestos a descubrir por ellos mismos la perla de gran precio que es Cristo mismo. Y prefieren seguir engañando y que otros les sigan dando la comida masticada ya dentro de la boca y no estudiar por ellos mismos. Querido hermano, las semillas de la mortal apostasía alfa iban a dar un fruto. Y ese fruto es la apostasía omega. Gálatas 6:7 nos dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El doctor Kellogg y otras personas abandonaron la iglesia, pero entre aquellos que permanecieron dentro de la iglesia había pastores, dirigentes y hermanos que promulgarían las doctrinas del doctor Kellogg después de que éste se saliera de la iglesia adventista. Al respecto de esto, Elena de White escribió también en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 228. Las opiniones del enemigo están siendo esparcidas por doquier. Semillas de discordia, de incredulidad, de escepticismo están siendo ampliamente sembradas. Ahora entiendes, hermano, por qué la iglesia adventista profesa la doctrina de la Trinidad. Yo no entiendo por qué, si Elena de White había prohibido estudiar los libros, el libro de Living Temple, yo no entiendo por qué ahora en una universidad adventista de Estados Unidos hasta un espacio especial hay para guardar todos los libros del Dr. Kellogg, y en el lugar central el libro, el Living Temple. ¿Será porque aceptamos la doctrina de la Trinidad como parte de nuestras creencias fundamentales como adventistas del séptimo día? Razónalo, hermano, por favor. Usa la capacidad y la mente que el Señor te dio para emplearla para su obra y para descubrir cuál es la verdad. ¿Cuándo vendría entonces la apostasía omega? La apostasía omega, hermano, antes de entrar a la apostasía omega, quiero decirte cuál era la apostasía alfa, para que entiendas cuál iba a ser la apostasía omega. La apostasía alfa era la introducción a la Trinidad, y la apostasía omega se refiere a la aceptación de la doctrina de la Trinidad. La profeta dijo: Living Temple contiene el alfa de estas teorías. Sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían entrar en controversias en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. ¿Por qué no debían de entrar en controversias en cuanto a la presencia y la personalidad de Dios? Porque Dios ya mismo había enseñado a través del mensaje de la justificación por la fe quién era Cristo y quién era el Espíritu Santo. Esto lo puedes encontrar en Mensajes Selectos en el tomo 1, en la página 237. La apostasía omega seguiría poco tiempo después. Sería recibida por los que no estuvieran dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios había dado. Y debería ser con respecto a la doctrina
de la presencia y la personalidad de Dios en la apostasía alfa. Querido amigo, te vuelvo a repetir. En pocas palabras, la apostasía alfa, para que tú sepas ya a qué se refería, y no sigas pensando que era la música, o que es la vestimenta de los hermanos, o la falsa adoración, o el culto de la adoración en la iglesia adventista, te voy a decir cuál es la apostasía alfa. Es la introducción a la Trinidad. Y la apostasía omega se refiere a la aceptación de la doctrina de la Trinidad en la iglesia adventista. Vamos a hablar acerca de la apostasía omega ahora. Pero ahora no vamos a explayarnos mucho. Te voy a escribir en pantalla un resumen de las características de la apostasía omega. Punto número 1. Seguiría poco después de la apostasía alfa. Apenas murió Elena de White en 1915, se comenzó a debatir sobre la deidad y en 1931 se publicó la Trinidad como doctrina. Todos estos documentos, vamos a hacer una pausa, todos estos documentos tú los puedes bajar directamente desde nuestra página en internet www.ladeidad.org y también en nuestras páginas amigos laverdadeterna.com y centinelasdeladeidad.org. Punto número 2. Sería recibida la apostasía omega por los que no presten atención a las amonestaciones de Dios. Muy pocos prestaron atención y la iglesia abrazó esa doctrina contraria a los fundamentos establecidos por Cristo a través de los pioneros. Punto número 3. La hermana White tembló por el pueblo adventista. Dios le mostró lo que sucedería en el futuro si la iglesia aceptaba esas doctrinas, esas herejías mortíferas dentro de su seno. Punto número 4. La apostasía omega sería la cosecha de la apostasía alfa. La semilla del alfa dio el fruto correspondiente a su naturaleza, que es la misma temática sobre la personalidad y la presencia de Dios. Hoy en día la iglesia adventista cree en la Trinidad y ya no cree en la verdadera deidad. Y si viene alguien y te presenta el mensaje de la verdadera deidad que se dio en 1888 mediante el mensaje de la justificación por la fe, ¿tú te atreverás a llamarlo arriano cuando es el mismo Cristo que mandó ese mensaje? ¿O te atreverás a decirle a Cristo que ese mensaje, el mensaje que Él mandó, es un mensaje satánico? Punto número 5. La apostasía omega atacaría la doctrina de la presencia y personalidad de Dios. La Trinidad destruye completamente las personalidades del Padre y del Hijo, amigo mío. Cristo ya no es el Hijo engendrado unigénito real y literal del Padre. En cambio es un ser que en realidad no proviene del Padre y por lo tanto no es hijo real, solo es un título. Y por si fuera poco, se agrega a otro Dios con el nombre de Dios Espíritu Santo, desplazando a Cristo como único mediador. Afirma que Cristo perdió la omnipresencia y no puede estar con nosotros, y ese nuevo tercer Dios, el Dios Espíritu Santo, se convierte en la única presencia divina en la tierra, contradiciendo a la Biblia. 1 Timoteo 2:5 te dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre es el mediador entre Dios y los hombres, no el tercer Dios, Espíritu Santo, como lo pinta la doctrina de la Trinidad. La Trinidad enseña que la deidad está constituida por tres seres o dioses llamados personas que son separados, coeternos o existentes y coiguales. Nadie es mayor que el otro, son exactamente iguales y nadie tuvo un comienzo. Por lo tanto, la persona del Padre y del Hijo unigénito son simplemente títulos. Y el Padre no es realmente el Padre de Jesús y Jesús no es realmente el Hijo de Dios. Y como desechamos lo que está claramente escrito en la Biblia, agregamos a un tercer Dios llamado Dios Espíritu Santo, título que no se encuentra en ninguna parte de la Biblia o en los escritos de la profeta Elena de White. Al creer esta doctrina hacemos a Dios mentiroso. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios.